El desarrollo del sistema nervioso es un proceso muy complejo que se inicia en las primeras semanas de la vida embrionaria. Esta comienza con la fecundación, la cual consiste en la penetración de un espermatozoide en el óvulo, después de alcanzar las trompas de falopio, aunque inicialmente los dos gametos forman una sola célula llamada cigoto, dando paso al desarrollo embrionario fetal, durante el cual el individuo va adquiriendo las características de un organismo maduro. La morfogénesis del sistema nervioso se da en un periodo muy temprano de la vida, exactamente a la tercera semana embrionaria, a partir de la cual se inicia un proceso denominado gastrulación, en donde el disco bilaminal, epiblasto e hipoblasto pasa a ser trilaminal, endodermo, mesodermo y ectodermo. Pero es importante recalcar que este proceso se inicia al producirse una invaginación entre el nódulo y la línea primitiva en la parte dorsal del disco embrionario, dando comienzo a una gran movilización de células hacia el interior del disco. El endodermo es la capa interna del disco embrionario que da origen al sistema respiratorio, digestivo y algunas glándulas como el timo, amígdalas, tiroides y paratiroides. El mesodermo es la capa intermedia de la cual se derivan el tejido cartilaginoso, el óseo y muscular, además las dermis de la piel, el corazón, los vasos y las células sanguíneas. El ectodermo es la capa externa de la cual se deriva el epidermis de la piel y el sistema nervioso. Comienzo de la inducción neural del ectodermo. Inducción neural. Consiste en que una parte del ectodermo queda determinada como tejido del que se origina el sistema nervioso, es decir, como neuroectodermo. Este neuroectodermo es un tejido de origen ectodérmico, situado sobre el tejido mesodérmico cordado y el dorsal somítico. Este proceso comienza cuando en el mesodermo se forma la notocorda, prolongación precursora de la columna vertebral, que define el eje cefalocaudal del embrión. Para que a partir de este momento la notocorda establezca con el ectodermo una interacción que es fundamental para el proceso de inducción neural. Seguidamente, el mesodermo promueve la proliferación de las células del neuroectodermo y se forma la placa neural, más gruesa en la superficie dorsal medio del disco embrionario. Esta formación de la placa neural se da aproximadamente en el día 18 embrionario, en el ectodermo, por inducción del mesodermo, que contiene la notocorda, en donde esta placa neural es la precursora del sistema nervioso, y sus células han quedado determinadas para desarrollarse como células nerviosas, y formarán tejido nervioso. Cabe recalcar que para que se construya la placa neural, es necesario que las células del epiblasto converjan hacia la línea media del disco embrionario, formando un surco de la línea primitiva, delimitando un eje longitudinal de simetría bilateral alrededor del cual se alinean las estructuras embrionarias y sus órganos. En este momento el embrión tendría una región rostral cefálica y caudal cola, así también un lado izquierdo y también derecho, y una superficie dorsal atrás y ventral adelante. Seguimos con el segundo paso de la neurulación, que consiste en transformar la placa neural en dos estructuras, el tubo neural y la cresta neural. La primera en formarse será el tubo neural, y este proceso comienza cuando la placa neural se pliega sobre sí misma y aparece en la línea media un surco neural, flanqueado por ambos lados por dos pliegues. El surco neural se hace más profundo y los pliegues neurales comienzan a acercarse. Este acercamiento conlleva a la fusión de los pliegues neurales mediales. Se comienza a formar el tubo neural. También, una parte de los pliegues neurales no se incorpora al tubo y forma la otra estructura, la cresta neural, la misma que se sitúa entre el ectodermo y el tubo neural. Para este entonces, el tubo neural se ha fusionado, excepto en los neuroporos rostral y caudal.
La cresta neural se ha incidido en dos partes simétricas y se ha situado lateral al tubo neural. Como última etapa de este proceso, los neuroporos rostral y caudal empiezan a cerrarse, y esto conlleva a que la estructura denominada cresta neural ocupe una posición, primero dorsal, y para finalizar termina en una posición lateral al tubo neural. Se establece el patrón dorso-ventral en el tubo neural. Regionalización funcional. Durante el desarrollo del tubo neural, además, se establece en gran parte de su extensión un patrón dorso-ventral, que diferencia y separa las células que llevarán a cabo funciones sensoriales de las que intervendrán en la coordinación motora. Este patrón determina que las células que van a desempeñar funciones motoras ocupen una posición ventral en el tubo neural y que las que se ocuparán de funciones sensoriales se ubiquen en posición dorsal. El patrón dorso-ventral se establece también por mecanismos de inducción. Las señales inductoras ventralizantes proceden de la notocorda e inducen la formación de la placa del suelo de la línea media ventral del tubo neural. Durante el desarrollo posterior, las señales inductoras de la notocorda y de la placa del suelo diferenciarán las células que, desde el diencéfalo hasta la médula espinal, intervendrán en la coordinación motora. Las señales dorsalizantes proceden del ectodermo dorsal a la cresta neural e inducen la diferenciación de la placa del techo de las células que intervendrán en la coordinación sensorial y de la cresta neural. Las 5 vesículas segmentadas originan las divisiones y estructuras del sistema nervioso central. Este proceso no ocurre de un modo homogéneo, sino que se procede de un crecimiento diferencial en las distintas zonas, lo que provocará la aparición secuencial de las diversas estructuras que forman las distintas divisiones del sistema nervioso central maduro. Del telencéfalo y el encruzamiento de la pared de las distintas vesículas provocará la formación de las divisiones del encéfalo y sus distintas estructuras. El telencéfalo y el diencéfalo se desarrollará el encéfalo anterior. En el telencéfalo de los hemisferios cerebrales primitivos se formarán la corteza cerebral y las estructuras subyacentes o subcorticales, y en el diencéfalo se formarán sus 4 componentes: tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. En el mesencéfalo se formarán los endículos y las estructuras del tegmento. La formación del sistema nervioso periférico comienza en la 4ª semana de desarrollo a partir de la cresta neural y su interacción con el mesodermo subyacente, segmentado en bloques llamados somitas. Posteriormente, las células de la cresta neural junto a los somitas forman los ganglios espinales, que se ubican a lo largo de la región caudal del tubo neural. En la 6ª semana se producirá la unión de estos ganglios y la médula espinal. De las células de los ganglios espinales se extienden 2 prolongaciones, centrífuga y centrípeta. Estas forman las raíces dorsales de los nervios espinales. Al formarse los ganglios del sistema nervioso periférico y las prolongaciones de los nervios del mismo, las células de Schwann, situadas en los axones, forman una vaina de mielina alrededor de los mismos. Esta breve descripción morfogenética explica que el sistema nervioso central y el periférico son 2 sistemas separados, pero también pone que su separación anatómica no es total y que mantiene una constante interacción funcional. Un embrión humano con apenas 5 semanas tiene 5 vesículas encefálicas y una prolongación caudal del tubo neural que se ha segmentado y han adquirido una regionalización funcional general, lo que ya establecimos antes como dorsal sensorial y ventral motora. En las siguientes semanas, las células de la pared experimentarán un acelerado proceso de división y la pared se irá engrosando. Esto provocará la formación de las divisiones del encéfalo y sus distintas estructuras. Del telencéfalo y el diencéfalo se desarrollará el encéfalo anterior. En el telencéfalo de los hemisferios cerebrales primitivos se formará la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Y en el diencéfalo se formarán 4 componentes: tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo.